acusaciones. Y en los deportes, atletas rusos a 1 milímetro de perder el boleto para Río. Esto es el servicio informativo que usted necesita. ¿Qué? Estar privado de libertad es sinónimo de angustia, desesperación y el suicidio del alma. Pero si se habla de pisar una cárcel guatemalteca, el sistema penitenciario tiene únicamente 2 sinónimos: madriguera y el infierno. Todos sabemos que en este país no existen los programas de reinserción social y estar preso solo sirve para aprender a defenderse de otros delincuentes a través de actos ilícitos. Todos sabemos que en las cárceles guatemaltecas el amo y señor es el dinero. Sin él, el reo está perdido, pero si lo tiene, podrá manejar la situación a su sabor y antojo. Y mucha atención, porque no estamos hablando de su culpabilidad o inocencia, simplemente de comprar voluntades. Hay 22 cárceles a cargo del sistema penitenciario, pero solo 20 de ellas funcionan. Todas rebasaron ya la capacidad para la que fueron diseñadas, y si hablamos de cárceles de máxima seguridad, todos sabemos que ese título es solo una utopía. En este país, hablar de cárceles es hablar de corrupción, impunidad, asesinatos, extorsiones, armas, drogas, prostitución, y aunque cueste aceptarlo, también es hablar de comodidad para los poderosos. Si sumamos el hacinamiento carcelario al constante retraso en el pago de salario para los guardias de presidios, el resultado es fatal. La Policía Nacional Civil realiza trabajo de investigación todos los días, ejecutan capturas y presentan a los supuestos delincuentes ante el organismo judicial. Los jueces basan sus resoluciones en las pruebas que presenta el Ministerio Público, y son los jueces los que ordenan prisión para los señalados a solicitud de la Fiscalía. Cuando la persona pasa años en la cárcel sin que su proceso penal avance, se evidencia el retraso judicial. Han ocurrido casos que cuando finalmente se dicta sentencia, el señalado ya cumplió la condena que dicta el juez. En otras ocasiones, la Fiscalía no presenta pruebas suficientes para sustentar la acusación y el reo es declarado inocente. Pero ojo, porque esto ocurre después de 5 o quizá más años en la cárcel, tiempo en el que su vida prácticamente se vino abajo. Y en el peor de los casos, antes de descubrir si era culpable o no, el reo es asesinado mientras cumple prisión preventiva. Excusas sobran, las justificaciones son importantes. La falta de recursos económicos es determinante y las especulaciones están a la orden del día. Pero lo único que está claro hasta hoy es que el sistema penitenciario en Guatemala es deficiente, incapaz, una madriguera que habita la muerte disfrazada de reo y que en cualquier momento ataca sin piedad. Buenas noches. Continuamos con el perfil del capitán Byron Lima Oliva, quien desde su captura y estadía en la cárcel siempre vivió al filo de la muerte, hasta que esta sí llegó sorpresivamente. Quieren enviarme a una cárcel de máxima seguridad con el fin de que me asesinen, El artillero o el anticomunista eran 2 de sus alias, y su intuición sobre morir abatido a tiros en una cárcel hoy es una realidad. Fue capturado en enero del año 2000, acusado de participar en el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, crimen ocurrido 2 años antes. Por ese caso,
fue condenado junto a su padre, Byron Lima Estrada, Obdulio Villanueva y el sacerdote Mario Orantes. Villanueva fue asesinado en el preventivo para varones de la zona 18 en 2003. Ese día, Byron Lima dio de frente a la muerte, pero logró evadirla. Mario Orantes y Byron Lima Estrada recuperaron su libertad y solo el capitán permanecía en prisión hasta esta mañana. Su vida en la cárcel siempre fue motivo de polémica. Tenía el control de la prisión que pisaba sin ningún problema. En algunos casos, logró que los reos se sometieran a un régimen militar. Debían hacer ejercicio todos los días y trabajar para ganarse el sustento. Byron Lima era idolatrado por muchos reclusos y odiado por otros. Su poder aumentó clandestinamente, pero de manera desmedida, al grado de fundar una fábrica de playeras, gorras y uniformes principalmente, y sus clientes eran selectos. Se movía como le daba la gana en las cárceles guatemaltecas y en 2014 fue señalado de dirigir una estructura paralela al sistema penitenciario que prácticamente tenía el control de las cárceles. Hay quienes aseguran que Byron Lima fue víctima de su amor y lealtad al ejército guatemalteco, que no mató a Gerardi y que soportó la condena en silencio. Logró revolucionar el sistema carcelario, aunque finalmente las cosas se salieron de control y su voz se apagó esta mañana tras el estallido de 3 proyectiles de bala en su cabeza. Nació el 2 de octubre de 1969, militar con grado de capitán y fue integrante del comando élite del ejército guatemalteco. Fue acusado, capturado, condenado y ejecutado. Así fue la vida, polémica y caída del Caibil. Autoridades de gobernación y del sistema penitenciario también manejan que el control en las cárceles fue una de las posibles causas de la muerte de Byron Lima. La supuesta disputa y toma de control de la cárcel de máxima seguridad de Pavón, ubicada en Fraijanes, fue el supuesto móvil del asesinato del capitán Byron Miguel Lima Oliva, quien fue ejecutado con 2 disparos en la cabeza. Asesinato ordenado presuntamente por uno de los narcotraficantes más sanguinarios de nuestro país, condenado a 800 años de cárcel por más de 15 asesinatos, entre otros procesos. El zacapaneco Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, luego que Lima no permitiera la venta de drogas dentro del centro carcelario. Lima no murió solo. Según el informe de la Policía Nacional Civil, 12 personas más perdieron la vida, entre ellas una mujer extranjera, y hasta ese momento no se había logrado recuperar los cuerpos. Los reos habían tomado el control de la cárcel e impedían el ingreso de los cuerpos de socorro. Todo comenzó a las 10:30 de la mañana. El sistema penitenciario informó que en la seguridad de Pavón hubo un enfrentamiento entre reos. De inmediato, las diferentes compañías de bomberos llegaron al lugar donde aún se escuchaban los disparos y se sabía de la explosión de una granada. Bomberos voluntarios rescataron 5 cadáveres que fueron trasladados al INASIF, entre ellos el del capitán Byron Lima Oliva, quien vestía una camisa a cuadros y pantalón de lona. Uno de los bomberos dijo que Lima tenía, además de las heridas de bala, esquirlas de una granada que le habrían lanzado durante el ataque. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, relató el horror que se vivió dentro de la cárcel. Dijo que entre los 13 muertos hallados luego de los incidentes, hay 4 decapitados, una persona carbonizada y 3 baleados. En conferencia, el ministro también cuestionó la seguridad que se tenía asignada a Lima, la cual fue burlada, y también se tomó en cuenta la sobrepoblación de ese lugar, diseñado para 967 reos, pero en la actualidad habitan más de 2.000, sobrepasando el hacinamiento en un 200%. Fue hasta en horas de la tarde que las autoridades lograron retomar el control de la cárcel y se liberó a 125 personas que aún permanecían dentro de las instalaciones. Finalmente, el ministro aseveró que las 25 personas involucradas en los hechos violentos de este día serán trasladados a otros centros carcelarios, entre ellos El Taquero.
Mientras tanto, el Ministerio Público ya se encuentra recolectando evidencia en el lugar y hasta ahora se tienen las pruebas balísticas que detallan calibres de 40, 45 y 9 milímetros. Además, no se descartan destituciones en presidios por la falta de acción y fractura de las medidas de seguridad dentro del mismo. Uno de los reos de la cárcel de máxima seguridad en Pavón denunció públicamente al presunto autor intelectual de la muerte de Lima Oliva. La denuncia también puede ser su sentencia de muerte. Según un privado de libertad de la Granja Penal Pavón, el enfrentamiento entre los reos fue dirigido por Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, condenado a 800 años por la muerte de 16 extranjeros en 2008, luego de que Byron Lima prohibiera la venta de drogas. Tiraron una granada ahí enfrente de una tienda que se llama La Jalapaneca. Mataron a 3 personas que andaban cuidando al capitán Lima. Mataron a 2 visitas. Y también detonaron al capitán Lima, le pegaron 2 balazos en la cabeza. ¿Qué es lo que nosotros como población pedimos? Solamente queremos que la Guardia o Policía Nacional Civil arme un operativo y que lo saque de aquí al penal. Nosotros como población no estamos en paz, nosotros cuidamos a la visita, porque es lo más sagrado que hay para nosotros, que necesitamos esa colaboración. Y nuevamente les reitero, mi vida está condenada a muerte porque este amigo me va a mandar a matar. ¿Por qué es el problema? Porque el capitán Lima prohibió que aquí se vendiera piedra, crack, y como el que vende piedra y crack es el famoso taquero. Las personas fallecidas podrían sumar 10, entre ellas un periodista que, según el reo, efectuaba una entrevista a Lima Oliva, sin especificar la identidad del comunicador. Testigos afirmaron que a las 9:30 horas, un camión cisterna que de costumbre abastecía el centro carcelario, ingresó las armas y la granada. Se sospecha que el armamento fue entregado a personas allegadas al taquero. Unas horas después, se escuchó una explosión. Luego, testigos informaron que hombres del taquero llegaron a disparar a la cabeza de Lima Oliva. Y el presunto autor intelectual de la muerte violenta de Byron Lima Oliva es Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Este personaje tiene un pasado bien marcado en la vida delictiva del país. Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, salta a la palestra de la opinión pública por segunda ocasión. El primer caso fue por su responsabilidad en el asesinato contra 15 nicaragüenses y un holandés el 8 de noviembre del 2008 en jurisdicción del departamento de Zacapa. La información recabada por el Ministerio Público con apoyo de la CICIG sirvió de base para que el Tribunal C de Mayor Riesgo condenara a Montiel a 820 años de prisión por el múltiple crimen, tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Por estas mismas acusaciones fueron condenados 6 integrantes de la banda denominada El Taquero, que lideraba Montiel. Dentro del grupo de condenados figura la esposa de este, Sara Cruz. Los investigadores establecieron que la banda del Taquero se dedicaba a interceptar y robar cargamentos de droga en noviembre del 2008. Interceptó el bus de excursión donde viajaban los nicaragüenses y el holandés. Allí buscaron un cargamento de droga. Como sus resultados fueron infructuosos, decidieron asesinar a las 16 personas y luego prendieron fuego al autobús con las víctimas dentro para borrar evidencias. El Ministerio Público y autoridades nicaragüenses confirmaron que Montiel mantenía vínculos y negociaciones con grupos criminales extranjeros, principalmente de Colombia, que enviaban droga hacia México y Estados Unidos. Este año le extinguieron 10 inmuebles a Montiel por considerar que los obtuvo por medio de actividades ilícitas y vinculadas al narcotráfico. Las propiedades están ubicadas en la zona 13 capitalina, en los municipios de Fraijanes, Villanueva, Santa Catarina Pinula, Zacatepeques y en los departamentos de Zacapa y Escuintla. El segundo caso, que hoy asombró a la sociedad guatemalteca y trascendió fronteras, es el señalamiento de algunos reos que aún investigan las autoridades acerca de la presunta orden de El Taquero para asesinar al reo Byron Lima Oliva, el polémico recluso que mantuvo en zozobra a las autoridades de turno del sistema penitenciario y aún cumplía condena por el asesinato contra Monseñor Juan José Gerardi. Montiel guardaba prisión en la cárcel de máxima seguridad de Pavón, que estaba bajo el control de Lima Oliva. Una versión que habría provocado el crimen es que el capitán prohibió a Montiel la venta de drogas dentro del penal donde ambos guardaban prisión.
Marvin Montiel Marín recibió el mote de El Taquero porque antes de incursionar en las negociaciones con grupos de narcotráfico y crimen organizado, dirigió su pequeña empresa de ventas de tacos Al Pastor, distribuidas en zonas capitalinas. T13 Noticias presenta los más buscados. Jainer Ercides Varillas Recinos, acusado de asesinato, prófugo de la justicia desde febrero de 2007. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. De regreso en T13 Noticias, el hermano de Byron Lima Oliva se refirió a que la muerte del capitán sentenciado por el caso Gerardi es un crimen de Estado. Luis Lima, hermano del capitán Byron Lima, asesinado hoy en la Granja Penal Pavón, señaló fuertemente que la muerte de su hermano es un crimen de Estado por la búsqueda de una reforma al sistema penitenciario. Puedo decir es de que esto no es un motín normal de un pleito de poder en un penal, como lo están diciendo algunos medios de comunicación y como será la hipótesis del gobierno actual. Esto es un crimen de Estado porque nosotros teníamos dos líneas de trabajo específicas que estábamos desarrollando, que era la reapertura del caso Gerardi con un testigo protegido que está en Estados Unidos, y el otro tema que era que se nos informó desde fuentes del mismo ejecutivo que se estaba gestando un plan para eliminar a Byron, para poder así llevar a cabo lo que se llama una reforma del sistema penitenciario, en la cual hay ciertas entidades del gobierno y entes ajenos al Estado de Guatemala que estaban planificando esta reforma penitenciaria y a su vez la ejecución de mi hermano. Esa es una de las primeras hipótesis y información que tengo concreta. Segundo, el testigo se encuentra en Estados Unidos, ya hay un testimonio que fue recabado por agentes del FBI. Entonces ahí no hay pierde. Esto no son decires, no son yo me lo estoy inventando, hay pruebas contundentes y testigos que tienen que ser llevados a los tribunales para que rindan sus declaraciones. Compramos un chaleco blindado para él y en las fotografías donde él está muerto, él está con el chaleco y los disparos son en la cabeza. O sea que esto fue un tema más planificado que una simple riña entre grupos criminales. Lima asegura que sabe quiénes son los responsables del ataque mortal y que además había alertado a las autoridades del plan en contra de su hermano. Luis Lima también demandó la satanización hacia su familia. Estamos mal, pues porque ni modo. Él tiene una hija que acaba de cumplir 2 años, mis otras sobrinas pues están creciendo y están estudiando y eso nadie se pone a pensar. Todos dicen, el capitán Lima esto y lo otro, pero nunca se pusieron a pensar en el daño moral, psicológico que le hicieron a la familia, la estigmatización y la satanización que hemos llevado durante 16 años. El Ministerio Público se ha encargado ahorita de buscar la justicia transicional, que es perseguir a los crímenes de guerra, pero ellos no se ponen a investigar a los muertos, los 20 muertos diarios, los muertos de ayer y los 20 muertos que van a haber mañana. Eso no le interesa a las autoridades. Aquí sí estamos cooptados. Aquí hay unas manos invisibles, unos entes mayores a los 3 poderes, que son los que están dirigiendo el país. Después de conocer todo lo relacionado a la matanza de 13 personas en Pavón, vamos a actualizar datos con nuestro compañero Julio Hernández, quien prácticamente ha permanecido todo el día en Pavón. Así que Julio, te saludamos, buenas noches, ¿me escuchas? Claro que sí, Pablo, muy buenas noches a todos, ya en el estudio de T13 Noticias. Muchas gracias, gusto de saludarte, Julio. Cuéntanos por favor a esta hora, rebasando ya las 21 horas, ¿cuántos cadáveres han sido retirados de Pavón? Claro, Pablo, queremos informarles que hasta este momento habían sido retirados ya de los 8 cadáveres que estaban en el interior del centro carcelario de Pavón, al menos 6 cadáveres habían sido retirados ya. En estos últimos minutos pues esperaba que culminaran ya con el traslado de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Recordemos que 8 eran los que estaban dentro del centro carcelario, 5 de las personas que fueron trasladadas a centros asistenciales fallecieron y en un total pues de 13 personas que han muerto, pues ya esta es la cifra que tenemos, Pablo, que han sido trasladados ya hacia la morgue del INACIF. Muy bien, el control del penal ya ha sido recuperado y si ya lo lograron, ¿desde qué hora? ¿Nos puedes contar?
Claro que sí, Pablo. El control de este penal fue tomado aproximadamente a eso de las 3 de la tarde con 30 minutos. Se logra sustraer a 2 de los cuerpos, entre ellos el de Byron Lima, a eso de las 4 de la tarde con 10 minutos aproximadamente. El control se retoma a esa hora porque las fuerzas de seguridad ingresan al centro carcelario. Más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil ingresan a esa hora para tomar el control y por eso es de que se pueden retirar los primeros cuerpos. Ya los últimos se están retirando en estos momentos. Muy bien, Julio. Tenemos que preguntarte también qué datos se tienen sobre la versión de que alias el Taquero fue quien ordenó el asesinato de Byron Lima. ¿Este hombre ya está sometido? Así es, Pablo, la versión que se maneja, y tal como lo mencionó también el ministro de Gobernación, es de que Marvin Montiel, alias el Taquero, un presunto narcotraficante, pues él fue el que ordenó todo esto y organizó junto a las personas que son de su bando, que operan dentro de la cárcel, la muerte de Byron Lima, conocido como el capitán Byron Lima. Es la versión que se tiene preliminar, también es la versión que se maneja por parte de los reos, los privados de libertad que se encuentran en el interior. Incluso uno de ellos fue quien nos habló a todos los medios de comunicación y confirmaba esta versión. Por supuesto que todo esto se tendrá que investigar y ya, a alias el Taquero se conoce que ya ha sido sometido, él y aproximadamente 24 personas más. En total son 25 personas las que ya han sido sometidas y que pues se estarán trasladando a diferentes centros carcelarios. También se confirma el asesinato de una mujer de origen argentino. ¿Qué datos hay sobre ella, Julio? ¿Quién era y qué hacía en la cárcel en ese momento? Claro, Pablo, ella es Joana Virriel, perdón, es el apellido correcto de esta persona de origen argentino. Esta persona vino en el 2011 a Guatemala, la información que se tiene. Ella laboraba como edecán, se dedicaba a trabajar como edecán en diferentes eventos artísticos, eventos culturales. Ella era argentina y pues se tiene conocimiento, según las primeras investigaciones preliminares, que al menos una vez al mes ella visitaba esta cárcel, el centro carcelario de Pavón, y que se presume que la visita que hacía era directamente a Byron Lima. De momento, pues no se conoce en realidad qué parentesco o qué afinidad tenía con Byron Lima. Es algo que aún se presume, pero sí se sabe que ella visitaba al menos una vez al mes, según también las declaraciones que dio el ministro de Gobernación y según pues lo que se comentaba en el centro carcelario de Pavón, donde nosotros hemos estado desde muy temprano. Argentina, ella vino en el 2011 a Guatemala y estaba próxima a cumplir 25 años de edad. Julio, por último, ¿hasta qué hora se estima que habrá presencia de la policía y Ministerio Público en Pavón? Claro, Pablo, pues se estima que ya estamos en las 9 de la noche, casi con 30 minutos. Se estima que aproximadamente eso de las 10 a 10:30 de la noche esté culminándose toda la diligencia en el interior de este centro carcelario. Sin embargo, los más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil que han rodeado todo el centro carcelario continuarán acá, se conoce, hasta aproximadamente medianoche, donde ya varios de ellos se estarán retirando. Ya se ha empezado a retirar un fuerte grupo de agentes de la Policía Nacional Civil. Hemos nosotros estado en las afueras del centro carcelario de Pavón, donde hemos observado también cómo es que se han trasladado algunos de los cuerpos ya a la morgue del INASIF, y algunas autopatrullas han salido con varios agentes, entre ellos 2 ambulancias de la Policía Nacional, pero aún continúa el fuerte contingente de agentes de la PNC en el interior. Esperemos que en las próximas horas, a más tardar a medianoche, pues ya se esté culminando con toda la diligencia tras este atentado ocurrido esta mañana, que deja como saldo la muerte de Byron Lima y de 12 personas más y varios heridos. Hasta el momento se conoce que 19 personas heridos. Quiero agregar que hace unos instantes bomberos voluntarios dieron a conocer que se trasladó a un último reo herido hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, y con esto suman solamente los bomberos voluntarios 19 personas trasladadas. Julio, te agradecemos muchísimo este importante informe. Gracias de verdad por el contacto y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda. Muchísimas gracias a Julio Hernández, nuestro compañero de Albavisión. Ya lo escuchó usted. Nosotros continuamos con más. Personajes de la vida política nacional que mantuvieron algún tipo de vínculo con Byron Lima se refirieron a la muerte violenta que enfrentó hoy en la cárcel. Las estructuras del crimen organizado van cambiando, y así como en su momento Byron Lima logró armar esta estructura de seguridad para él y para el control de las cárceles, han venido surgiendo dentro de los privados de libertad poderes paralelos, y hoy queda demostrado cómo esta operación hecha por la gente que se vincula a este narcotraficante denominado alias el Taquero, de alguna manera demostró en una pugna de poder entre ambas bandas rivales del crimen organizado dentro de las cárceles, como uno quería que se distribuyera la droga, el Taquero, y Byron Lima no lo permitió. Habrá que esperar la investigación específica del Ministerio Público para poder dilucidar
quien sea nacional o extranjero tiene la culpa, y quien sea, así sean las autoridades mismas de gobierno, el sistema penitenciario, de instituciones como la CICIG, pues entonces iniciar las acciones penales correspondientes, porque no es posible que esto esté pasando en las cárceles de Guatemala. Bueno, mire, lamentablemente yo creo que no hay que ver el caso de la muerte de Byron Lima el día de hoy. Hay que ver que es el resultado de un sistema que llevó a una persona inocente a la cárcel hace 18 años. El capitán Byron Lima estaba preso injustamente, y si él no hubiera estado ahí hoy, definitivamente él no habría muerto. La responsabilidad, según lo veo yo, la responsabilidad histórica de lo que le pasó al capitán Lima hoy es de las personas que lo metieron a la cárcel sin él ser responsable del asesinato. No quisiera especular. Realmente cuando afirmamos algo debemos de tener los medios necesarios para hacer esa afirmación, de tal manera que en este momento yo prefiero esperar a que los fiscales hagan su trabajo. Habrá que guiar una investigación y cuando hayan resultados los damos a conocer. Y dicen que entre estas personas está el señor Lima. Esto no lo han confirmado, por supuesto, pero me acaban de estar informando por teléfono, y que ahorita están haciendo las diligencias para establecer quiénes son las personas fallecidas. Esto únicamente se los comento pues porque esto es una situación preocupante, pues ya que se supone que las cárceles, pues, se supone que se tiene que tener un mejor control, pero lamentablemente pues estas son las situaciones. Tengo que lamentar el fallecimiento de Byron Lima. Como ustedes saben, yo conocí a Byron Lima desde cadete, realmente yo era el comandante de batallón de cadetes cuando eso, y después lo conocí en otras oportunidades, pero lo que quiero decir que esta es una historia triste realmente de lo que le puede pasar a cualquier guatemalteco, porque Byron Lima no fue responsable del asesinato de Monseñor Gerardi. Ahí le tocó vivir a él una situación muy difícil, muy complicada, y lamento muchísimo que esto lo lleve ahora a una situación donde ha perdido la vida. Bueno, mire, yo lo lamento como cualquier otra persona, ¿verdad? Es de lamentar siempre que se pierda una vida humana y que se pierda innecesariamente, más en condiciones como las que se encuentra alguien que está privado de su libertad. Para finalizar con este polémico tema que sin duda acapara la atención pública, incluso internacional, vamos a darle un vistazo a las redes sociales para saber cómo fue publicada la noticia de la ejecución de Byron Lima. El asesinato de Byron Lima rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. En esa misma red social, BBC Mundo publicó: muere en un motín carcelario Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala. El diario El País publicó: Byron Lima, el asesino del obispo Juan Gerardi, muere durante un motín carcelario en Guatemala. Mientras que el medio de comunicación salvadoreño El Faro, en su cuenta de Twitter, publicó: los negocios del capitán Byron Lima en las cárceles guatemaltecas. Lima fue asesinado hoy en Pavón. Y el diario de Centroamérica en Guatemala publicó: exmilitar Byron Lima fue asesinado dentro de la cárcel de Pavón, en Fraijanes. Por último, la hija del capitán Byron Lima, Andrea Alejandra, publicó en Facebook un mensaje dirigido a su señor padre, en el que básicamente le agradece por haberle dado la vida. Textualmente dice: hoy es el día más triste de mi vida, pero a la vez el más importante, el día en el que Dios se llevó a mi papi al cielo. Mi corazón está en pedazos, pero mi espíritu tiene paz al saber que mi papi es ahora un ángel. Después de varias líneas dedicadas al hombre que le dio la vida, finaliza con un versículo bíblico. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y
Y continuamos en T13 Noticias. Y prepárese para mañana porque a primeras horas, sindicalistas de salud bloquearán principales tramos carreteros en la capital y en departamentos del país. Prepárese porque este martes nuevamente las calles de la capital y principales carreteras del país serán escenario para otra manifestación anunciada por salubristas y maestros, además de otros sectores a nivel nacional. El día martes se están implementando estas acciones en todos los departamentos, conjuntamente con parte de la población, con las comadronas, con los cocoes, con toda la gente que necesita la salud en Guatemala y que nos va a estar acompañando en esta marcha. Las peticiones se enfocan en las precariedades en las que aún continúa el sector salud y el rechazo a las reformas que se pretenden hacer en el sector hospitalario. La manifestación iniciará a las 8 de la mañana y se prevé que los puntos con conflictividad sean Periférico, Calzada Roosevelt y Obelisco, por lo que es importante que considere su tiempo de salida de sus hogares. Aquí no pueden reformar un proyecto cuando no han mantenido la salud pública en buen estado. Es lamentable porque la gente que viene de los pueblos entonces ya no va a poder venir porque si todo es pagado, ¿a qué va a venir? Y el misterio rodea la muerte de un niño en Sololá. Fue localizado en la vía pública boca abajo y con señales de haber sido envenenado, según testigos. Más tarde fue identificado como Domingo Ihak Ishbalán, de 11 años. Según la madre del pequeño, la última vez que lo vio fue el pasado viernes. Salió de su vivienda y después de declararlo como desaparecido, recibieron la noticia sobre su deceso. Domingo cursaba apenas tercero primaria y desde hoy su escritorio está vacío. Ya regresamos con más. Somos T13 Noticias, no cambien.